mesa redonda, la pregunta que se hace esta mesa redonda es ¿por qué la adopción de Analytics en Uruguay es tan lenta? Quienes nos acompañan hoy, el PhD Diego Ballarino, docente senior de Analytics for Management de CPE. También Marcelo Cagliani, MBA, LIC, director IT de Advisor, KPMG Uruguay, y el licenciado Milton Gianola, jefe de innovación y digitalización de Creditel, además de Mauricio Giacometti, que es director académico de CPE. Bueno, muchas gracias, Mónica. La verdad, acá el asistente de lujo me compré el lugar yo, digamos. Los gustos hay que dárselos en vida, dice un dicho. Y este es uno de los gustos que me estoy dando, juntar gente que conozco, que me gusta mucho como razón, aunque no siempre estoy estrictamente de acuerdo, lo cual es bastante sano. Y los invité a charlar un poco. La idea es que sea una instancia bastante desestructurada, donde compartamos opiniones y, como les decía, un poco escuchar sus visiones sobre Analytics, sobre Uruguay, sobre la adopción. Y bueno, eventualmente, y en la medida que se vayan animando, un poco más adelante, abrir un poco de preguntas, tal vez los últimos 10-15 minutos, y poder intercambiar opiniones con Marcelo, con Diego, con Milton, y ver qué podemos sacar de esto, porque la intención del instituto, la intención de las jornadas es difundir para que la adopción no sea tan lenta. Entonces, empiezo acá, que lo tengo acá al lado, a Marcelo, y preguntarle a ver si está un poco de acuerdo o no con el tema de si es o no es lenta la adopción de Analytics en Uruguay. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes este momento. Y bueno, es un tema no fácil, ¿verdad? Hablar de la adopción de Analytics a nivel del país. ¿Y por qué podríamos decir que no es sencillo? Porque si estamos en un evento de estas características, los que deberíamos presentar son datos del país que nos pueda ayudar a medir ese grado de adopción. Y hoy en día realmente no lo tenemos, esos datos a nivel de lo que puede ser, bueno, las diferentes industrias en forma local, cómo ha sido esa adopción. Entonces estamos, creo que pensando en personas que saben y que han trabajado mucho en temas de datos, de estrategia. Deming, uno de ellos, decía que aquellas personas o aquellos que no tienen datos, lo que están haciendo es dando una opinión. Y bueno, lo que vamos a hacer, creo, hoy es dar más una opinión de la situación. Un poco cuando me llegó esta idea y pensando en la adopción, empecé a ver lo que había también a nivel de KPMG, que es donde yo trabajo en cuanto a investigación del grado de adopción. Y lo que sucede mucho es que cuando hacemos esas convocatorias a nivel mundial de que las empresas nos den su posición, tenemos a veces más respuesta de países que no son de Latinoamérica. Pero basado en las encuestas de estos últimos años a nivel de los CEOs y a nivel de los CEOs en las organizaciones, sí vemos una tendencia que de aquí a unos 3 años, 2021, 2020, hay una probabilidad de un 61% de que haya un uso importante de lo que es Analytics, de que realmente se invierta en ese tipo de proyectos. Pero, a ver, ¿por qué puede venir la adopción y qué puede pasar a nivel de Uruguay? Bueno, la adopción de lo que es Data Analytics puede venir por diferentes razones y también en función de lo que uno quiera responder a nivel de la organización a través de Analytics, ¿no? Porque son muchas las respuestas. Hoy vimos entre ayer y hoy los diferentes eventos con los diferentes expositores, que muchos respondían quizás preguntas que estaban más relacionadas a situaciones descriptivas de lo que pasó, ¿no? De lo por qué pasó, pero no qué deberíamos hacer o qué podría pasar. Otros sí exponieron en función de eso. Entonces estamos hablando de un enfoque descriptivo, un enfoque predictivo. Entonces la adopción puede tener diferentes niveles
vamos a decir, de madurez en un camino que va siguiendo la empresa y puede ser diferente en las diferentes industrias que vemos. Una cosa si hablábamos del sector financiero, otra cosa si hablábamos de las telco, otra cosa si hablamos del gobierno, ¿no? Vemos diferentes grados de madurez. No sé, dígame hasta dónde hablo, pero otra cosa que quería... A ver, perfecto. Bueno, de vuelta, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Mauricio, Marcelo, ¿no? Milton y Diego. Soy el outlier del coso. Digo, todos tenemos problemas. Yo de esta forma de analizar patrones es de lo que hago todos los días. Cuando analizo un poco el porqué en Uruguay el tema de la adopción de Analytics no va a la velocidad de otros países, incluso de la región, creo que tenemos mucho de culpa en lo que estamos trabajando en esto, digamos, ¿no? O sea, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer un poco de por qué muchas veces cuando hablamos no encontramos del otro lado un interlocutor que nos pueda entender. Yo escribí hace un tiempo la necesidad de esos traductores dentro de las compañías entre lo que es el analytics o los datos en general y lo que es el negocio. Creo que a medida de que no nos consideremos los que trabajamos en esto como agentes de cambio dentro de las empresas o con los clientes con los que trabajamos, nos van a ver como bichos raros, digamos. Nos van a ver como gente que tenemos problemas, que no descarto los problemas que tenemos, pero la verdad es que magnificamos esos problemas. Ahí Balaguer me puede estar haciendo el análisis, pero la verdad es que necesitamos saber que del otro lado hay una compañía, y yo me dedico al tema de trabajar con empresas, los que están trabajando con biología, los que están trabajando con logística, los que están trabajando, tienen que primero traducir el valor que se puede generar a través de esto. Si no somos capaces de nosotros, los que estamos acá, que nos interesan estos temas, traducir la adopción, la tasa de adopción va a ser cada vez más lenta. Y le digo, y entiéndame bien, cada vez más lenta, porque esto del data analytics, del data scientist, del data science, yo le tengo mucho miedo al nivel que está hoy en Uruguay porque está muy parecido a una moda y todos sabemos que esa ciclicidad de la moda puede pasar. Y yo lo ponía el otro día en Twitter, la verdad es que me hace acordar los que tenemos un poco más de edad, aquello de la calidad total, la reingeniería, la innovación de hace 5, 6, 7 años, éramos todos innovadores y la verdad es que el otro día vi data scientist en la publicidad de un aviso en horario central en el informativo. O sea, entonces, cuando llegamos a esos niveles de no comprensión conceptual de qué es lo que quiere ser o qué implica, la tasa de adopción de las compañías va a ir en detrimento porque no nos van a creer. Entonces está mucho en cómo nosotros, los que trabajamos en datos y los que trabajan en las compañías, podemos traducir de que esto es un medio, es una herramienta para generar valor. Después definamos qué valor, valor económico, valor social, etcétera. Pero si no somos conscientes de que tenemos que buscar insight para poder generar valor, solamente por trabajar en datos no vamos a convencer absolutamente a nadie. Bueno, igual que Marcelo y Diego, gracias Mauricio por la oportunidad de estar acá con ustedes. Un poco resumiendo, capaz que me toca por último en esta primera ronda, lo que comentaba Marcelo en cuanto a algunos valores y algunos indicadores de posible expectativa de adopción. Obviamente el Analytics desde ya hace mucho tiempo está, algunos años, en una ola de moda importante y estaba pensándole un poco lo que comentaban los dos y hacer un hilo ahí. Y un poco lo que dice Diego, si ahora es difícil tratar, yo ahora estoy un poco del otro lado del mostrador, trabajé muchos años vendiendo servicios de consultoría en esto, cuando capaz que estaba solo el mundo descriptivo y herramientas descriptivas, se hacía difícil explicar cuál es el valor de invertir en eso, creo que hoy el desafío, y está muy bien lo que dice Diego, es más alto todavía, porque ahora hay que ir a explicar que hay posibilidades, de alguna manera, no soplar y hacer botella, pero sí de una manera rápida de incorporar capaz que análisis descriptivos, predictivos y de otro tipo más complejos. Es más difícil poder desmenuzar eso
frente a quién nos recibe o a quién reciba a alguien de ustedes el día de mañana en una compañía para poder adoptar ese servicio de Analytics. Si antes era difícil, ¿sí? Yo creo que ahora es más complicado. Entonces, como bien dice Diego, aquellos que tengan la oportunidad de, tanto en las organizaciones de forma interna o cuando se va a visitar una organización a nivel de consultoría, es complejo poder determinar esas fronteras y cuál primer paso dar, ¿sí? Es muy común, y creo que a todos nos ha pasado, de que el primer contacto sea porque quieren hacer un proyecto de Big Data y tienen 10.000 registros. Y es importante que aquel que se enfrenta a esa realidad sepa discriminar y decir, bueno, tú lo que precisas no es un proyecto de Big Data hoy, sino que precisas capaz que es un proyecto de acceder de una manera ordenada a la información y disponibilizársela a ciertos usuarios. Creo que eso puede ir un poco por donde empezamos a decir que por eso también está siendo lento. Y luego la organización se enfrenta a eso, y yo lo que he percibido en los años de consultoría es que entran en un ciclo de meses que no logran salir porque no se termina de entender a qué me quiere vender una empresa o qué herramienta me quiere vender, y además se junta que van 2 o 3 empresas a vender 2 o 3 tecnologías, y eso creo que ha sido lento. Por otro lado, por último, también me he encontrado con otro tipo de liderazgo interno en algunas organizaciones que eso lo han desmenuzado rápido, lo han focalizado de una buena manera y han dicho, vamos a empezar por algo y esto que crezca. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Empezar por algo y hacerlo crecer de forma paulatina. Pero en definitiva es lento y ha sido lento, y en Uruguay, como dice Marcelo, no hay datos duros, pero es lento, ¿sí? Estoy totalmente alineado con lo que comentaban Milton y Diego, pero quizás voy a poner un grado de optimismo con respecto a no sé si se está sintiendo bien, ¿sí? ¿Sí? Con respecto a la situación futura, a lo que puede pasar en los próximos años. A mí siempre me preocupa esto de las modas. Comparto totalmente, calidad total, rediseños, ingenierías, eso es verdad. Hay un riesgo total de las modas, pero la moda existe como riesgo si realmente no se incorpora a nivel de la organización desde un punto de vista estratégico. Y creo que ahí está la diferencia desde el punto de vista estratégico de cómo incorporar, en el caso concreto de Analytics, en la organización y para qué la voy a usar. Pero también tenemos que tener en cuenta que si bien siempre las empresas están en procesos de transformación en mayor y menor grado, lo que sí está pasando en estos últimos años que hay una necesidad real de un proceso de transformación digital que en menor grado o en mayor grado nos va a tocar. Es muy difícil hacerse a un lado de eso. ¿Y por qué? Por 2 razones fuertes en cuanto a eso. Por un lado, por algo que capaz que cuando uno lo piensa, pero bueno, las organizaciones siempre trabajaron en pro de eso. Pero está el concepto de estar centrado en el cliente, ¿verdad? Que es algo que también uno tiene miedo que sea una moda, ¿no? Estar centrado en el cliente, la visión del cliente 360, de cómo mejoramos el relacionamiento del cliente, qué nos exige ahora el cliente, porque realmente no es el cliente de hace unos años atrás, porque ha logrado una adopción de diferentes tecnologías que hacen en su día realidades y situaciones más sencillas que más de lo que hacía hace X tiempo. Entonces a nosotros o a las empresas les exigen que vayan por caminos similares. Pero ¿qué pasa? En ese proceso, que puede ser un proceso estratégico a nivel de la empresa, que estamos hablando de mejora el relacionamiento con el cliente, si empezamos a analizar de cómo es el camino para poder trabajar en Customer Experience, para poder definir la jornada del cliente en cuanto a relacionamiento con la empresa, vamos a ver que es necesario el análisis. Y es necesario las técnicas analíticas, en algunos casos avanzadas. Entonces, realmente veo ese optimismo que hay otras situaciones que pueden llevar a una organización a tomar ese camino. Y después, si queremos tener como 2 puntos estratégicos importantes de tendencias mundiales, lo que decía recién en cuanto al relacionamiento del cliente, que para tirar números, ya que estamos en algo analítico también, de datos, perdón, estamos hablando que hay una tendencia en cuanto a prioridades estratégicas de las organizaciones de ir por ese lado de aproximadamente un 63%, y en Latinoamérica increíblemente es un poquito más alto. No me quiero equivocar, pero creo que está en torno del 70%. Pero otro objetivo importante es la eficiencia, ¿no? Cada vez tenemos que ser más eficientes.
Hoy hablaban los chicos de SPE que hablaban bueno, de cómo sobrevive la empresa, la salud de la empresa, cómo va a estar el año que viene, etc. Bueno, la eficiencia es un punto de eso. Tenemos que optimizar, tenemos que mejorar el uso de los recursos, y hay una diversidad de tecnologías y de disruptivas que en los últimos años han evolucionado y que están todas relacionadas con Analytics, como puede ser RPA, como puede ser cognitivo, que nos ayuda a ese proceso de eficiencia. En este último año, desde mi óptica, que es una óptica de asesoramiento de KPMG, hay varias empresas que han empezado a ver, bueno, si tenemos que lograr esa eficiencia, si tenemos que lograr esa optimización de uso de recursos, tenemos que definir ese mapa de ruta que incluye proyectos, que incluye generar capacidades dentro de la empresa que tienen que ver con Analytics. Entonces, sí, es lento, pero creo que va a ir mejorando el ritmo de adopción. Porque tenemos que tener claro lo que es adopción. Adopción es tener un proyecto de Analytics, una iniciativa en un área funcional de la empresa, o adopción es tener una visión estratégica de lo que es Analytics. Adopción es definir una capacidad o capacidades dentro de la empresa para poder abordar proyectos de Analytics. Adopción es tener dentro de la estructura organizacional los recursos para que trabajen en Analytics. Adopción es tener un marco de gobernanza de los datos, es trabajar en la calidad de los datos, es tener confianza en los datos. Ese es otro problema, la confianza en los datos. No quiero, dígame si aburro, pero hay un tema importante de la confianza de datos que en los últimos año y medio a nivel de los ejecutivos están teniendo sus dudas, y bueno, y ahí los hacen dudar de cómo invertir y en qué tipo de proyectos. A ver, la idea es armar un poco de lío, no me cuesta mucho, pero la verdad es que comparto contigo, la verdad es que, a ver, de vuelta, yo soy positivo en que se empiecen a utilizar datos. O sea, me parece bárbaro que las empresas se den cuenta hoy y hoy sean conscientes de que están sentados en una cantidad de valor que son los datos. Creo que todos compartimos lo que estamos acá, que las empresas en los últimos 3 años se han dado cuenta de que los datos generan valor. Por lo menos lo han escuchado, lo han visto o le ha llegado el comentario de que los datos generan valor. Lo que sí me preocupa es para qué usan esos datos y para qué usan esos modelos. Si nosotros queremos, porque estamos acá y le voy a hablar a los profesionales que manejan los datos, si nosotros creemos que usan los datos porque nosotros se los modelamos, etcétera, etcétera, tenemos problemas. O sea, lo que digo es, el manejo de datos es histórico, la sistematización de los datos es histórico, digamos. Hay algunos definen el comienzo de la revolución de la información no con Internet, sino con la creación de la imprenta en 1440. O sea, ahí se empezaron a sistematizar los datos y ahí empezamos a analizar datos relativamente sistematizados. Entonces, la verdad es que esto existe desde hace muchísimo tiempo y eso es lo que tenemos que convencer a los que nos rodean y donde trabajamos. ¿Qué quiero decir con esto? Es, nosotros, por lo menos lo que dedicamos a trabajar con las empresas, de vuelta, todas las áreas que usan Data Analytics para otro tipo de áreas, dirán algo parecido, pero la verdad es que para los que trabajamos con empresas, lo que estamos buscando es que tomen decisiones informadas en base a evidencia que generan los datos. Los que tenemos un doctorado en el lomo, digamos, lo hemos vivido, hemos visto que se necesitan los datos para evidenciar la tesis y las hipótesis que tenemos. Y eso es lo que tiene que aparecer en la compañía. Tienen que empezar a pensar en una forma lógica de método científico. Es decir, bueno, los datos me ayudan a tomar decisiones. La verdad es que cuando analizamos los clientes, cuando analizamos, y voy a la originación de clientes, una de los sueños, digamos, utópicos de cualquier economista es poder encontrar la disponibilidad a pagar individual de cada uno de nuestros clientes. Y la verdad es que los costos de transacción para poder lograr eso, hasta hace un par de años, era casi imposible.
Hoy con los modelos, con la tecnología y con todo ese tipo de cosas, los costos de transacción para poder llegar a aproximarnos a una disponibilidad a pagar en tiempo real individual es viable, es posible. Hoy tenemos algoritmos de Machine Learning que nos permiten ese tipo de cosas. Ahora, y déjenme entrar un poquito en los números de qué es lo que hacemos nosotros cuando trabajamos con datos, ¿no? Un analista de datos, y déjenme no nombrar el data scientist a propósito, un analista de datos trabaja el 80% de su tiempo en que los datos sean viables de analizar. En ese 80% le diría que el 50% es pelearse con la gente de tecnología para que nos deje entrar a los datos y nos den permiso de extracción de datos para hacer alguna query básica, digamos. Tampoco le estamos hablando de ingeniería nuclear. Después viene el 15% de poder entender esos datos en forma descriptiva. Y el resto es lo divertido y es lo que está de moda y son los algoritmos dinámicos, machine learning, de los cuales muchas empresas hoy están lejos y tenemos que ser conscientes de que están lejos. Ahora, de esos modelos, de vuelta, de esos modelos de machine learning, redes neuronales y todo ese tipo de parafernalia, que por suerte existen, varios de nosotros trabajamos porque existen ese tipo de cosas, pero cuando voy a los números y analizo y los informes internacionales, McKinsey, las Big Four, etcétera, definen que cerca del 63.5%, para ser casi exacto, utilizan regresiones logísticas. A ver si lo entendemos. Los que estemos más o menos en el tema, sabemos que regresiones logísticas no tiene mucha ciencia más allá de hacer una regresión logística. Después vienen, en el 50% de los algoritmos que usan hoy de Machine Learning, estamos en las decisiones de árboles de decisión. De vuelta, esto existe hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando yo hablo de moda, hablo de tampoco dejarnos influenciar porque los datos hoy tienen mucho valor. Está bien, tienen mucho valor, pero son una herramienta o son una tecnología para otro tipo de cosas. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que hago yo, a mí me interesa la economía comportamental. Trato de entender el comportamiento de los agentes y trato de encontrar patrones de comportamiento a través de los datos. Y eso, cuando uno se lo explica a una empresa, se lo explica a un gerente, se lo explica a un directorio, le es mucho más fácil. Si yo le explico Machine Learning, redes neuronales, caja negra, etcétera, 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 me van a pegar un balazo en la primera de cambio. No voy a poder hacer un cambio dentro de la compañía y el de sistema no me va a dar los datos, que es lo que yo necesito para poder seguir trabajando. ¿Me explico? Sí, un poco, sí, lo mismo, en realidad. Es importante esto último, si es que se quieren llevar algo de lo que podamos aportar hoy, es el día a día, a partir de mañana, el hecho de poder explicarlo de una manera no tan técnica, sean gente técnica o gente no técnica, funcional, empezar a bajarlo a ese tipo de conceptos. Ya hoy por hoy hay herramientas, como recién comentaba Diego, que uno podría realizar algunos modelos con herramientas gratis, no hay que empezar a pedir plata para empezar a hablar. Yo creo que hay que mostrar primero resultados. La gente que están acá, seguramente la mayoría a todos les interesa, hay posibilidades de formarse, de aprender algo, de dar un primer paso para romper esta lentitud, la cual igual hay que, como estamos tratando de explicar, hay que verla también el vaso lleno. O sea, sí soy consciente que por más que sea lento, sí hay compañías que se han trazado un rumbo y han logrado objetivos muy claros en Uruguay. En la época capaz que hace 5 o 6 años, que capaz que lo más relevante era lo descriptivo, pero hoy también en la parte de analítica avanzada. Y sin duda para dar ese primer paso a veces hay que asociarse o acercar a alguien que ya tenga esa experiencia que a veces a uno le abruma y a la propia alta gerencia también la abruma, porque si uno va con una necesidad de querer hacer algo, pero también demuestra que tampoco tiene las totales capacidades para hacerlo, bueno, alentar que ese primer proyecto, ese primer pasito, sea acompañado de alguien y mostrar resultados concretos de forma rápida. Y un poco también lo que comentaba, creo que no sé si Marcelo o Diego, las modas, hay que tener cuidado, sin duda, y es histórico el tema del el acceso, y cada vez más ahora, el acceso que tenemos todos a nivel personal a la tecnología, la velocidad que podemos un poco en el instituto cuando
cuando a mí me toca hablar un poco de la introducción a la analítica, ese tipo de cuestiones, todos estamos a menos de un segundo hoy de obtener una información de lo que se nos ocurra. La edad de Mirta Legrand, demoramos... No te deja ni apretar Google y ya te lo está poniendo en el previsualizador. Y capaz que no sabemos cuánto compró, cuánto nos debe un cliente hoy en una empresa. Y esas son frustraciones que suceden, pero hay que empezar a ver al que le toca de promover algo en la organización. Bueno, no vamos a tener capaz que la deuda del cliente hoy en medio segundo, pero de acá a 6 meses, un año la vamos a poder tener, y yendo hay más, ¿no? La capacidad de pago, bueno, serán pasos posteriores. Ahora voy a poner un bocadito yo, y decir, hablaron del acceso al dato. A mí me parece que el primer punto a romper es que toda la organización tenga acceso a su nivel de seguridad al que pueda acceder. O sea, una persona que trabaja en la parte de ventas, no me interesa que mire el sueldo de los compañeros de gerencia, por ejemplo, pero sí de todo lo que tiene que ver con la parte comercial. Entonces, la parte de distribución de la información y la distribución en tiempo casi real y de manera autónoma, me parece como que uno de los valores más fuertes, ya que Milton dijo, bueno, si algo tiene que quedar de la charla, a mí me gustaría dejar la palabra distribución de la información y en forma autónoma. Porque mientras estaban hablando se me ocurrió, bueno, ¿cómo creen ustedes que sería, sin tratar de dejar recetas que sabemos que todas las empresas tienen realidades diferentes, como grandes conceptos de por dónde empezar? Y ahí se me ocurrió esto, que vengo hace rato hablando de la distribución, y la distribución de forma autónoma, sin depender de terceros para que la extraigan con sus propias interpretaciones y demás, que capaz que no son las mías. El ejemplo que doy en diferentes charlas es, yo le pido a una persona para analizar el comportamiento de crédito, le pido la edad, pero la base de datos no está la edad, está la fecha de nacimiento. Entonces, si quiero analizar qué pasó con un crédito que fue obtenido en el 2012, esa persona tiene mucho más años hoy que en el 2012, entonces yo necesito la edad al momento del otorgamiento. Pero de vuelta, si yo ni siquiera conozco cómo están los datos, poco Diego hablaba de que capaz que no sabemos ni dónde están, ni qué calidad tienen, todo el tiempo que pasamos en entender esos datos, si un analista de datos pasa no sé cuánto tiempo en entender esos datos y en función de cómo los interpreta, luego puede generar diferentes dashboards, bueno, ni modelos predictivos ni qué hablar. No podemos permitirnos como organización de que haya una persona que los saque y una persona que los pida, porque estamos aumentando el riesgo de perder una cantidad de cosas en la traducción. Ahí Mauri, un comentario cortito. Yo creo que lo primero que me ha sucedido a mí es exigir que eso se realice y se puede realizar. ¿Con qué se va a realizar? Con orden, con un roadmap claro y exigirlo. O sea, bueno, está claro que hoy la brecha entre tecnología y los analistas de datos existió, va a seguir existiendo y creo que hay más conciencia de empezar a romper esa barrera. Pero que la gente de tecnología, que en el primer paso 1 o paso 2, es el responsable de, bueno, velar por la seguridad de esos datos, por la correctitud de alguna manera de esos datos, pero que sí exigir, bueno, tú me tenés que resolver de alguna manera esta necesidad. ¿Cómo? Yo no te voy a decir cómo, hay 1000 estrategias, podríamos hablar horas de eso, desde hacer una base de datos réplica o ayudarme a ese tipo de cosas cuando me enfrente al problema de la edad, pero creo que lo primero es exigir. Creo que muchas veces se pierde mucho tiempo en esto es una pirámide y no es una pirámide, no hay que construir una pirámide, hay que capaz que tener una base de datos replicada o tener un silo de datos para otro tipo de público y no para el público de los sistemas de cadena crítica. Como digo, exigir que eso se dé de alguna manera, para que luego vendrán a la lista de datos, dedicarán unos primeros meses un 80%, eso va a bajar porque el analista ya con... A ver, al DTI es algo cortito, ¿no? Pero al DTI no le interesa tener la edad al momento del crédito. Al DTI le interesa tener la fecha de nacimiento de nuestros clientes y hay que entender eso, que son dos mundos distintos. Entonces, cuando esos dos mundos empiezan a hablar de forma alineada, es decir, tú precisas ciertos datos, pero yo preciso otras visiones de ese dato, bueno, que el DTI me ayude. Y los primeros meses serán 80% y bajaremos el 50% y iremos generando valor en esos nuevos datos. Totalmente. ¿Me escuchan? Sí, con eso sí. Totalmente de acuerdo. Acá tenemos que ver dos o tres cosas que, a ver,
el multiempleo. Yo trabajo en la compañía en Equifax y en Equifax siempre manejamos estas 4D, digamos, ¿no? Como valor para el tema de Data Analytics, que son datos, el tema de Designer, el tema de Development, que es el tema de Analytics, y el tema de Delivery, ¿no? Son las 4D que manejamos. Somos unos convencidos de que los datos generan valor per se. Y tengan claro que muchas veces el modelo no genera tanto valor como si yo tengo data alternativa a la que yo ya tengo dentro de mi base de datos. O sea, cuando ustedes van a generar valor a través de Data Analytics, lo primero que se tienen que preguntar es qué data tengo y qué data puede mejorar la entropía que tengo de mi base de datos. Es decir, qué puedo traer de datos, puedo conseguir de fuentes públicas, fuentes semipúblicas y fuentes privadas, en donde ya con eso puedo generar valor al dato. Obviamente necesito no solamente tener el dato, sino tener el dato en tiempo, forma y calidad. Y después sí ir a un proceso de mejora de los modelos. Yo creo que ese tema, de vuelta, de la distribución de los datos, quién dispone de los datos, cómo usarlo, creo que se ha convertido en algo, como decía Marcelo, muy estratégico. Hoy, de vuelta, a través del artículo de Economist de hace un par de años, el nuevo petróleo la verdad es que los gerentes y los directores de las compañías se dan cuenta de que los datos hoy no tienen que ser solamente algo que llene las bases de datos, saben que pueden sacar información y pueden generar valor y negocio a través de ellos, por lo tanto lo están democratizando en el acceso. O sea, la verdad es que hoy veo las compañías en donde no solamente el sistema, sino, ¿no?, empiezan a cada uno a querer ver sus datos, querer ver sus perfiles, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que ser conscientes de vuelta, y lo llevo a que nosotros como analistas de datos seamos más agentes de cambio que analíticos de datos, es que empecemos a explicar de que hay distintas formas de generar valor a través de los datos. No solamente los modelos predictivos, no solamente los algoritmos de Machine Learning dinámicos, sino hay una cantidad de cosas y que muchas veces las compañías necesitan y generan más valor con un modelo descriptivo, y lo hemos demostrado y tengo varios ejemplos, que con un modelo predictivo. No están preparadas en ese momento para hacer un modelo predictivo y generan valor con un descriptivo, y vos le mostrás un dashboard con modelo descriptivo histórico y los tipos le ves la cara y es espectacular, es para sacarle una foto, ¿no? Vamos a decir, sí, claro, se dan cuenta de que yo tenía esto en la base de datos. Sí, papá, lo que en realidad nunca pudiste sacar los datos y mostrar. Y te piden más, y eso es lo divertido, que van generando valor y van encontrando, y una vez que hacen el descriptivo repetidamente, te empiezan a pedir, bueno, eso fue lo que pasó. Sí, pero hace 6 meses no tenías ni idea de lo que iba a pasar. Ahora quiero ver qué es lo que va a pasar. Perfecto, empecemos a analizar qué es lo que va a pasar. Pero también hay un proceso de entender de que nosotros tenemos que ser agentes de cambio y que ir cambiando esa cultura para poder explicar, en mi caso, comportamiento, es fundamental. Creo que por ahí pasa mucho. Sí, de acuerdo con todos los comentarios y tomando un poco lo que Mauricio comentaba de la distribución de los datos y democratizar los datos. Esa facilidad de distribución y democratizar, sin duda hay temas tecnológicos, sin duda está la gente de tecnología, de cómo accedemos a los datos, de cuál es la plataforma que tenemos, de cómo están, como decía, si es la edad, la fecha de nacimiento, eso totalmente de acuerdo. Pero en el proceso de democratizar hay que ver también, hay otras cosas que también tenemos que ver. Bueno, el acceso a los datos, quién puede acceder a esos datos, cuándo sí se puede acceder a esos datos. Hay reglamentaciones, hay normativas que nos restringen determinado acceso a los datos y distribución de los datos, que tenemos que tenerlo en cuenta, que eso es parte o debería ser parte de esa gobernanza de los datos. Sin duda hay que democratizar, estoy totalmente de acuerdo, pero en el proceso de democratizar hay ciertos procedimientos y políticas que uno tiene que tener en cuenta. A ver, si pensamos años atrás, y capaz que nos podemos hasta correr de un poco de hablar solamente de analytics, cuando iba una empresa y preguntaba, ¿quién es el dueño de los datos? Silencio. ¿No?
hasta el día de hoy. Por eso, silencio. Y entonces, a veces te dice, bueno, tecnología, bueno, error. No, tecnología no es dueño de los datos de ninguna forma. Cuida de los datos, da el servicio, brinda los servicios adecuados para la administración de esos datos y todo lo que tiene que ver con plataforma y procedimientos asociados a los datos, pero nunca es el dueño. Pero cuando vamos a buscar a nivel de la organización, a nivel de las gerencias, por ejemplo, y que se identifiquen como dueño y que sean responsables de los datos como dueño, a veces, y no tan a veces, muchas veces, no quieren asumir esa responsabilidad. Entonces también tenemos que ver eso. Esto como que tiene varias aristas. Si fuera sencillo, ya estaría resuelto, todos estaríamos trabajando en esto, pero muchas veces se hacen a un lado, porque dicen, no, pero yo soy el dueño del dato, realmente soy yo, ¿y por qué soy yo el dueño del dato? Y puede ser con diferentes grados, ¿no? Capaz acá estamos yendo al extremo, pero hay organizaciones que capaz que es más sencillo, trabajan en ese concepto y de, bueno, cómo hacer uso de los datos y cómo distribuirlo, pero hay otras que no, que podemos encontrar con una barrera, con dificultades de este tipo. Y sin duda estoy de acuerdo con lo que decía Diego, de ser agentes de cambio. Porque realmente esto deja de ser un cambio. Pero el cambio no es solamente desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los modelos. Muy bien decía, no tenemos que ir a hablar de conceptos que quizás el negocio no entiende. Es un cambio a nivel cultural, porque tenemos que pensar eso, es un cambio cultural, es un cambio a nivel del negocio, es un cambio de la visión analítica que tienen que tener quienes están en el negocio, porque quizás no están preparados para esa visión analítica. También debemos pensar eso. Realmente, en diferentes carreras o formaciones que tiene uno y que se puede preparar, ¿nos preparan con una visión analítica? ¿Venimos preparados o nos tenemos que ir preparando sobre la marcha cuando entramos a la organización, quizás haciendo un posgrado, una especialización, un diploma, pero nos preparan? ¿Esto es mundo de contadores, mundo de economistas, mundo de gente de tecnología? No, es mundo de todos. Es mundo de los doctores, es mundo de los arquitectos. Analytics atraviesa todo. Entonces, ¿nos están preparando? Bueno, eso es otro de los puntos, porque esa capacidad de análisis es necesaria también en las personas, fuera que haya expertos que puedan ayudarnos en lo que es análisis de datos. Iba a entrar en otro tema, pero si querés preguntar... Me encantó la última parte. Yo no quería inducirla. Para mí una de las causas de la adopción es el tema de que en las diferentes carreras, ahora estoy viendo por suerte que las universidades están adoptando. Nosotros desde el 2014 venimos con el tema de Analytics y éramos los primeros locos, ahora somos varios locos que estamos en esto, lo cual también reafirma la visión que tuvo el instituto de incorporar una unidad de negocio que primero éramos 10 alumnos y hoy es un tercio de la importancia de lo que es la empresa, ¿no? Por lo tanto, mi respuesta siempre fue, no nos preparan en ninguna. Ahora se está hablando de STEM, de ciencia, tecnología, y también está como haciendo mucha efervescencia. Milton, ¿vos querías dar algunas palabras finales? Que habías tenido un poco menos de intervención. En realidad, capaz que para redondear un poco, ahí recién Marcelo hablaba del tema... Marcelo recién mencionaba algo súper importante, que puso arriba de la mesa el tema también del dueño del dato y la gobernanza del dato. Como siempre estas cuestiones, sí formarse, sí buscar información, tanto sea formal o formación formal, como puede ser en CPE o en otras opciones de Montevideo, de Uruguay, pero saber de aquellos que no lo sepan, que bueno, que todo esto sí ya está, de alguna manera, hay regulación cada vez más, hay marcos de gobierno, hay formas de poder aplicar, ¿sí? Estándares, frameworks, pero sí creo que dentro del momento actual y para los años que se vienen, creo que lo estoy viendo yo en mi compañía, se está discutiendo a fondo esto que hablamos, quién es el dueño del dato. Todos queremos datos, pero después nadie levanta la mano para ser el dueño del dato. Nadie levanta la mano. ¿Quién es el dueño del dato? Si la fecha de nacimiento es de uno y si la deuda es del área comercial o si es de producto, etcétera. Y ese proceso creo que va así a viabilizar, mejorar la calidad de los datos, que es algo que es un problema súper común, que está en todos lados. Y otra cosa corta que sí que en el último tiempo a nivel de experiencia me pasó,
y que todos ahí, como dice Diego, la gente de cambio, cuando uno se enfrenta a una situación profesional, creo que siempre tiene que tratar de tener la posibilidad de decir, bueno, yo acá puedo provocar algo, aunque sea por mínimo, que es, por ejemplo, discusiones eternas de no podemos hacer tampoco analítica porque no tenemos datos. Esa discusión hay que terminarla. Lo que tienen las empresas hoy es superabundancia de datos, y hay gente capaz que a nivel gerencial alto, no importa las causas, que eso, si no lo están entendiendo, es en ese momento que tenemos que explicarle, a ver, lo que te sobra son datos. El problema es, tendríamos que dejar de generar datos para empezar a explotar los que tenemos. Y esas discusiones se dan hoy, se siguen dando hoy. A mí me ha pasado de trabajar con gerentes que me digan, hay que empezar a recolectar datos porque no sabemos tal cosa, pero si tú tenés este dato y le aplicás una mínima resta, ya tenemos esa nueva información. Pero el tema de los datos sí es muy importante, la gobernanza, y creo que va a ser algo que ya se va a empezar a venir, porque ahora sí todos nos vamos a involucrar formalmente en esta nueva moda, esta oleada, y los gerentes que realmente entiendan que el proceso, para que llevarlo a buen rumbo, hay que hacerlo un poco más ordenado. Este era el tema que no me quería meter porque sé que, pero me meto. Hay dos temas que me preocupan muchísimo. Uno es el tema de la regulación. Ya no es que no quieramos ser responsables de los datos ya la regulación te va a definir quién va a ser responsable dentro de las compañías y quién es el propietario del dato. O sea que esto queda claro. Uruguay es uno de los países en América Latina que está más avanzado a nivel de regulación de datos personales. Con los cambios que están viendo últimamente, lo están poniendo muy parecido, a no ser las multas y las sanciones. Es un tema de que vamos a tener que empezar a hablar. Ojalá para el año que viene acá mismo podamos hablar un poco más de lo que es ser compliance a nivel de datos y cómo los datos son de los ciudadanos, cómo tenemos que aprender a trabajar con eso. Y el segundo tema que me está preocupando en los últimos 6 meses es el tema de cómo manejamos la ética de los datos, ¿no? El tema de hasta dónde vamos y hasta dónde no vamos con el análisis de los datos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, en 2 minutos se lo cuento, que es el ejemplo de los supermercados Target, en donde los modelos predictivos identificaron que una adolescente estaba embarazada y le mandaron un aviso a la casa de los padres. Y abrió el padre y el padre le hizo el juicio a Target. Y la verdad es que se lo tuvo que sacar a la semana del juicio porque la chica estaba embarazada realmente. Entonces, si yo voy a todo un proceso de lógica en donde, imagínense que esta chica tenía la tarjeta de Target. Sí, ahora te lo cuento de que perdió el hijo y le mandaron mucho más. Pero digo, la verdad es que imagínense en Target que con esa tarjeta de fidelidad había dado consentimiento para el uso de los datos. Imagínense que los analistas de datos habían hecho muy buenos modelos predictivos. No termina ahí el tema de la ética de cómo vamos a manejar los datos. Nosotros tenemos que entender que nuestros modelos predictivos, que nuestros modelos prescriptivos no pueden invadir la vida de la otra persona. O sea, por más que tengamos acceso a los datos, por más que tengamos permiso para usar los datos, por más que tengamos modelos predictivos espectaculares, tenemos que definir, y nosotros muchas veces, como analistas de datos y explicarle a la gerencia, a la dirección de la compañía, no nos metamos en la vida privada de las empresas, de las personas. Y eso tiene mucho de ética, mucho de saber hasta dónde vamos. Y eso también está metido dentro de nuestros modelos predictivos. Si nosotros empezamos a utilizar modelos y no nos damos cuenta que tienen sesgos dentro de esa información histórica y modelamos sin considerar esos sesgos dentro de los modelos, estamos cayendo en un problema desde mi punto de vista ético de no destruir esos sesgos para que el poder discriminante y todos los KS y todas las curvas ROC que me quieran decir, la verdad es que no podemos discriminar ex ante porque tengamos sesgos en la muestra. Tenemos que empezar a discriminar o a hacer modelos predictivos con lógica de no sesgar la muestra para que esos algoritmos no generen peores consecuencias de las que ya se generaron en el pasado. Entonces, para mí es un tema que no quería entrar, de repente es muy técnico el tema de la regulación y el tema de la ética de cómo manejamos los datos. Así que yo simplemente lo que plantearía es si tienen alguna pregunta, ojalá debe haber muchísimas preguntas, que pasemos a la pregunta y realmente estamos conversando, nos pusimos
de acuerdo que esto era una especie de cumpleaños sin pizza gruesa. Así que hagan preguntas, estamos para contestar lo que se imaginen. Cualquier pregunta, digo, de la más simple a la más compleja, siempre está bueno para aclarar puntos. Creo que algunas dudas deben haber, pero este último punto que planteó Diego, que creo que para el año que viene debería ser uno de los temas a tratar, lo ético y lo legal, que tienen puntos en común, pero no son lo mismo, lo ético y lo legal, es algo que sí, que tiene que estar a nivel de las empresas. En KPMG trabajamos en las empresas en procesos de transformación digital, ¿no? Y en esos procesos de transformación digital, cuando se tocan estos puntos del manejo de los datos, de lo que podemos hacer con los datos, de lo que conocemos de nuestros clientes, se toca este punto, lo ético y lo legal. Bueno, ¿hasta dónde podemos llegar o estamos dispuestos a llegar en los aspectos éticos en función de los valores, de los principios de la empresa y eso relacionado con los objetivos que se están buscando? Sí. Los problemas operativos que van a empezar a surgir a nivel de la regulación europea, por ejemplo. A mí me tocó la semana pasada compartir con una persona que está trabajando muy fuerte, una persona chilena, está trabajando muy fuerte con blockchain y demás en Europa. Vino una charla del Grupo Santander y en la charla había gente, para que vean esto, ¿no? Ya del departamento jurídico del banco, participando en una charla de manejo de datos y de blockchain. El derecho a olvidar de datos, ¿no? ¿Qué pasa? El derecho, hoy la regulación europea le va a exigir al banco borrar toda mi historia, porque yo te pido que borres toda mi historia. Pero ¿hasta qué punto? Y no llegamos a un buen puerto. Yo borro toda la historia, pero tú fuiste un mal cliente conmigo, yo me tengo que poder quedar con una marca tuya y no está claro si yo puedo tener una marca al menos, vamos a hacerlo bien tonto, cédula, mal cliente. O sea, ¿hasta qué punto yo tengo que borrar toda la historia? Y entonces se van a venir desafíos, como bien decía Diego, fuertes, realmente fuertes a nivel ético y operativo, y donde van a haber grises, creo que importantes. Entonces yo puedo exigirle mañana a mi banco, borra todo, te debo la vida, pero borra todo, y cómo yo en realidad puedo borrar toda esa información, pero en realidad pasó, tú estuviste conmigo, tuviste una relación. Entonces creo que está bueno, sí, darle el puntapié a Mauri, que para el año que viene creo que va a ser un año, hoy y cortito también, estamos todos cada vez más cercanos y empapados del tema, constantemente, aquellos que escuchan radio, hay cada vez más entrevistas, hoy sin ir más lejos, en No Toquen Nada, estaban de vuelta entrevistando a una persona, y lo que tú decías, una persona de España, la agarré empezada la nota, Estados Unidos, como siempre, ya aplicando algoritmos para echar docentes en liceos de Estados Unidos. Y en Estados Unidos vos no le podés exigir ver qué está haciendo ese algoritmo. El sesgo, está tomando el sesgo del machismo o el feminismo, está tomando de que, bueno, pero en Europa sí vas a tener que poder explicar. Entonces es todo un tema de la regulación y el manejo importantísimo. ¿Preguntas? En este sentido, en realidad los modelos de credit scoring tenderían a desaparecer entonces, o ¿cómo ven ese? Déjame contestar porque eso va derecho con mis intereses particulares. Yo, a ver, dentro de mi multiempleo, soy director de Data Analytics de Equifax, que es el informe. La verdad es que nosotros yo creo que los credit scoring no van a desaparecer nunca, porque hay un tema de aquello de lo que mencioné, ¿no? De entender el comportamiento individual y tratar de segmentar el conjunto de personas. Y hoy la verdad es que cuando yo discrimino entre quién me va a pagar y quién no me va a pagar, yo tengo que hacer esa variable discreta en forma continua, porque no todos tienen la misma probabilidad. El scoring siempre está, el scoring siempre lo hacemos incluso inconscientemente. Nosotros, por más que no pongamos modelos matemáticos atrás, discriminamos por una cuestión de ordenamiento de lo homogéneo, digamos. Lo que sí empieza a cambiar, y nosotros... ¿Por qué te queda esa duda por el tema de la relación de datos? Por el tema ese sí que decía del historial mismo. De vuelta, iba para ese lado, porque yo cada vez que diseño un producto tengo discusiones espectaculares, magistrales, con la gente de jurídica, de legales de la compañía, porque nosotros
a diferencia de muchas de las compañías acá, nosotros vendemos datos. Nosotros trabajamos con datos. Nosotros no hacemos otra cosa que trabajar con datos. No vendemos crédito, no vendemos consultoría en gestión, no vendemos bienes. Nosotros trabajamos con datos y estamos muy regulados por la unidad reguladora en AGESIC. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos todo esto del derecho al olvido, todo este tipo de la antigüedad de los datos. A modo de ejemplo, en Uruguay no está tan reglamentado el tema del credit scoring, pero, y esto es un avisito, en Estados Unidos vos no podés hacer modelos de scoring de caja negra, es decir, el mejor algoritmo que explica es una red neuronal. En Estados Unidos no podés usarla porque como no podés explicar por qué ese scoring te da, y muchas veces tomás una decisión, ¿no? La institución financiera o cualquier institución toma una decisión por cómo le da ese resultado. En Estados Unidos tiene que estar las variables y los pesos relativos de las variables expuestas, y esas variables ex ante no tienen que ser discriminatorias sociales, digamos, ¿no? No puede ser por la edad, no puede ser por el sexo, no puede ser por la raza, no puede. Entonces, tenemos un problema ahí de usar óptimamente algoritmos dinámicos. De hecho, ayer Equifax sacó un par de patentes para poder hacer menos negro las cajas negras a nivel de redes neuronales, porque cuando manejás Big Data, las redes neuronales es la solución, pero no podemos utilizarla por un tema de regulación. De vuelta, yo no creo que los scoring para hacer crédito y para hacer propensión y para hacer collection y para hacer lo que te imagines no van a desaparecer. Lo que sí vamos a tener que tener cuidado es cómo utilizamos los datos y cómo generamos innovaciones dentro de la regulación. De hecho, un equipo de Equifax la semana pasada, estuvo en un evento en Facebook en Argentina, en donde se trató de juntar distintos actores para poder diseñar productos viendo todo el tema legal, de innovación, de modelos, etcétera, pero cumpliendo con la reglamentación europea, que realmente es muy avanzado. Para que tengan una idea de la magnitud, y con esto termino el punto. Si nosotros tenemos información, y pasa mucho, si va un turista francés a un hotel en Punta del Este, por ejemplo, y yo a partir de marzo le mando mailing general y le cae este mailing de este hotel a ese turista francés, sin haber tenido el consentimiento, ese hotel en Punta del Este está expuesto a recibir una sanción por el tema de los derechos personales. Para que vean, no importa dónde se haya dado, el tema es que el ciudadano europeo no dio su consentimiento para que le mandaran ese email. Entonces, realmente tenemos que tomar conciencia de cómo viene la regulación a nivel de datos personales, de quién son los propietarios de los datos, y todo ese tipo de cosas van a influir en el data scientist, digamos, y los modelos predictivos que vayamos a utilizar, ¿no? Salimos él, no lo dejen solo, alguien más que haga alguna otra pregunta. Es para que se la lleven, digamos, y cerramos con esto. En el caso del turista francés que no dio su consentimiento, ¿no? Frente a la otra situación en donde tal vez se maneja de manera más libre. Tal vez ese turista francés no dio su consentimiento, pero otros 1000 europeos sí fueron, y sí les pareció interesante la notificación del hotel, que era de un 20% de descuento para la próxima estadía, y hagamos algo muy, muy extremo, ¿no? Y los otros 1000 sí les interesó y sí compraron. ¿Dónde está el derecho? Porque ahí es o todo o nada, digamos, de ese turista francés, por poner en el ejemplo, a negarle al resto de los otros 1000 tener información sobre él. O sea, el derecho de uno sobre todos, y me parece que no debe ser algo fácil, aunque obviamente ya está definido. Espectacular es la discusión que tengo con la directora de legales todos los días, digamos, para que tengan, porque, de vuelta, tenemos que ser conscientes que el derecho está está cambiando al ciudadano, ¿tá? Individual, y si yo estimo que el hotel me puede dar una oferta a la cual yo puedo estar interesado, yo tengo que dar el consentimiento.
Y eso es parte de que en América Latina en su conjunto, no solamente Uruguay, no nos estamos dando cuenta. La verdad es que, y ahí miro a Balaguer porque los más jóvenes son conscientes de sus propios datos, ¿no? La verdad es que cada vez más los jóvenes, mis hijos, le tengo que pedir permiso a ver si puedo subir una foto a Facebook. Le tengo que pedir permiso si puedo subir algún tipo de información de ellos. Nosotros, nuestra generación, total, va a estar ahí, yo no hice nada malo, puedo disponer de mis datos. De vuelta, si yo pienso que el hotel puede tener una buena promoción, yo tengo que ir y decir, pueden usar mis datos para el mailing. Los otros 1000 tienen que ir y decir, usen mis datos para todo tipo de promoción. Y es un chip que vamos a tener que cambiar los que hacemos Data Analytics, por más que lo veamos bastante lejos, ¿no? Perdón, pero creo que es el hotel que tiene que dar ese primer paso. Porque si se pone un campo en el lugar adecuado, desea recibir, no desea recibir. Es totalmente así, tiene que pedir el opt-in, lo tiene que dar el hotel y tiene que tener ciertas características regulatorias que te permiten. El hotel tiene que decir, está dispuesto a, sin tener el clic ya hecho, digamos, ¿no? Lo tiene que tener libre. Pero es un tema totalmente de acuerdo, es el hotel que tiene la responsabilidad si quiere hacer esta promoción. Veo una mano. La pregunta viene encarada por el tema más aburrido, pero que, bueno, que es el más importante por lo que ustedes están explicando, perdón, que es el tema del gobierno del dato. Porque a través del dato es que vos obtenés la información y por ende tomar las decisiones que tomás. Parece ser como que no hay una fórmula única de quién debería ser ese dueño del dato, pero debería profundizar un poquito más qué experiencias conocen o si alguien se quiere encargar de eso, por dónde debería arrancar. Lo primero capaz que es lapidario, que tecnología no es el dueño del dato. Y es un concepto que está muy arraigado desde siempre y hay que empezar a romperlo. Tecnología no es el dueño del dato. El dueño del dato habrá que bucear e indagar funcionalmente quién es el dueño de ese dato. Y capaz que 20 campos de un cliente, hay 10 de un área y 10 del otro, pero no es tecnología. Tecnología tiene que montar la infraestructura necesaria, la tecnología, justamente, valga la redundancia, la disponibilización. Tecnología es quien debe cumplir con las regulaciones que esté inmersa esa compañía a nivel de seguridad de información y demás, pública y de su propio ámbito, y hacer sí, facilitar un acceso importante a todo el mundo, pero no es el dueño del dato. Sí, totalmente de acuerdo que no es tecnología, que es a nivel del negocio, pero después está en ese esquema de gobernanza, es cómo gestionamos y manejamos esos datos. Ese es el otro tema. Ya hablábamos, bueno, de cómo lo hacemos la distribución, pero también están cómo aseguramos esos datos, qué medidas de seguridad a nivel de esos datos, porque acá se empiezan a mezclar con otros conceptos también, que tienen que ver con la gobernanza de los datos, que son, por ejemplo, el concepto de ciberseguridad, el concepto de seguridad, porque si después, por alguna razón, se accede a esos datos, que sea que estén cubiertos por la Ley de Protección de Datos, o sea que estén cubiertos por también políticas internas, la mala administración de esos datos, la mala gestión de esos datos, lo que nos expone es a un riesgo reputacional, no solamente económico que pueda haber, sino de reputación, y bueno, y así es que suelen pasar casos por esa mala gestión de la información, y no solamente desde el punto de vista de la calidad. Creo que desde el punto de vista, como decíamos hace unos minutos, del acceso, por un lado autorizado, y de ese acceso que no queremos, que es el acceso a través de gente extraña, hackers, como lo quieramos decir, o empleados mismos dentro de la organización que acceden a los datos con fines que no son los buenos, vamos a decir. Entonces, en ese esquema de gobernanza también hay otros aspectos que no solamente son, bueno, el dueño y demás, que sin duda es un gran tema, sino procedimientos de manejo de la información de los datos que contemplen, como decíamos, normativas, regulaciones, pero también la exposición del riesgo, porque también hay que pensar esto desde un punto de vista del riesgo, porque sí, hay un valor muy grande en los datos, pero también hay un riesgo en el manejo de los datos. Yo No, simplemente saber entender un poco si esto es más bien, pinta más para ser más descentralizado
como puedo decir, o es centralizado, porque se empezó a hablar también de la figura del CDO y todo ese tipo de cosas. Sí, por eso iba a esa definición. Vos tenés dueño del dato y responsable del dato. Dueño del dato, creo que queda claro, la regulación te dice que el dueño del dato es el ciudadano, es la persona. Y eso empecémonos a acostumbrar. ¿Quién es el responsable del dato? De vuelta, la regulación te está diciendo de que alguien va a tener que ponerle cascabel al gato el responsable por la gobernanza del dato. Y ahí tenés distintos tipos de perfiles que pueden estar manejando el dato. Gente que hace todo el cleaning del dato, protege el dato, hace toda la gestión del dato para que el dato esté cumpliendo la normativa, cumpliendo los manuales de procedimiento, cumpliendo todos los procedimientos adentro de la compañía. Y también tenés quiénes son los que utilizan ese dato. O sea, de vuelta, el dato es una materia prima y cuando empieza a tener producción arriba y tienen análisis y tienen descriptivos y tienen predictivos, ¿quiénes son los responsables de eso? ¿No? Y por último, ¿quiénes son los que utilizan esos datos? O sea, tenés distintos tipos de figuras en función de eso. Y en cada una de las etapas, por lo menos lo que vemos nosotros, lo que veo yo habitualmente es, también es responsable el que toma decisiones con los datos, de los datos. ¿Me explico? Entonces vos tenés el que lo administra, muy esquematizado en esto de el ingeniero de datos. Después tenés todo lo que son los data analytics, que hacen los modelos y demás. Y después tenés todos los business analytics, que usan el dato para tomar decisiones. De vuelta. Y voy un poquito más arriba, que es, ojo quién es el dueño del dato, ojo quién es el responsable del dato dentro de la corporación. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias, Marcelo, Diego, Milton. Como decía al principio, para mí un gusto estar acá, un asistente de lujo, digamos. Así que mediante la finalización de esta mesa redonda le paso a Mónica para que dé el cierre definitivo. Muchísimas gracias por haber acompañado por tercer año consecutivo al Instituto CPE en estas jornadas. Esperemos vernos el año próximo. Que tengan todos una buena jornada.